celdas de combustible, fundamentalmente, que es el flujo electrosmótico. Eso se refiere al transporte de solvente o de cualquier especie no cargada cuando circula corriente a través de una membrana con intercambio iónico. Es una membrana que tiene contraiones. Generalmente en las membranas de celdas de combustible que vamos a ver, lo que conduce en la carga en la membrana son protones. Así que por eso acá lo dibujé como que hay un flujo de protones. Por ejemplo, en la situación que vamos a ver en celdas de combustible de metanol, que utilizan metanol como combustible y no hidrógeno, lo que hay del lado del ánodo es una concentración de metanol en agua. Del lado del cátodo generalmente no hay metanol, por ahí entra el oxígeno. Así que lo que uno tiene es un gradiente de concentración de metanol a través de la membrana. Es decir, hay un flujo de metanol debido a la permeación o la difusión del metanol a través de la membrana, que está representado por una ecuación tipo Fick, como la que vimos. O sea, si no hay corriente por la membrana, el metanol permearía a través de la membrana por un simple proceso de difusión y el flujo sería proporcional al gradiente de concentración. Pero cuando por esa membrana se hace circular una corriente, los protones que transportan la corriente a través de la membrana están solvatados. En este caso particular, de que sea una mezcla agua-metanol, están solvatados por agua y están solvatados por metanol. Entonces, cada protón que migra a través de la membrana arrastra metanol o agua de este lado al otro lado, donde en principio no hay agua y metanol. Entonces, en esas condiciones, o sea, en presencia de un gradiente de concentración y de una corriente, una densidad de corriente I, hay además una contribución al flujo, que es lo que se denomina la contribución electrosmótica, que viene dado simplemente por el producto de la carga. O sea, si no estuviese este coeficiente psi, que es lo que llamamos coeficiente electrosmótico o drag factor, drag es arrastrar, ¿no? Es un factor de arrastre. Esto, o sea, si este psi fuera 1, esto sería directamente el flujo de protones. Si el coeficiente electrosmótico es simplemente la cantidad de moles de la especie no cargada, en este caso agua o metanol, la suma de ambas, que se transporta por cada mol de protones que se transporta a través de la membrana, o sea, por cada mol de carga que pasa a través de la membrana. Entonces, esto da cuenta de cuál es la cantidad, el flujo de la especie no cargada, agua, metanol o ambos, que se transporta debido a la corriente. En general, después vamos a ver cuando veamos las membranas, veamos celdas de combustible, ya sea alimentadas con hidrógeno o con metanol, este flujo es más importante que el flujo que debido a la difusión. Es decir, el flujo electrosmótico es preponderante en este tipo de sistemas. ¿Y cómo son, de qué orden de magnitud son esos coeficientes electrosmóticos o drag factor? Bueno, acá hay un gráfico sacado de datos de bibliografía donde se encuentra el valor de psi para membranas de nafium. Esto está en función de la concentración de ácido. Y vemos que también depende del tipo de ácido. No es lo mismo para sulfúrico, que serían los puntos redondos, en donde el coeficiente electrosmótico parece decrecer desde un valor 6 aproximadamente, cuando la concentración del ácido es muy baja, hasta un valor alrededor de 3 y 4 cuando la concentración llega a 1 molar. Pero fíjense que para otro tipo de ácido, por ejemplo clorhídrico, esos valores van desde 7 hasta cerca de 3. Y para fosfórico tenemos valores que están, según la concentración, entre 2 y 3. Es decir, que
acá se dan cuenta que es un efecto muy notable, ¿no? Porque por cada protón que atraviesa la membrana arrastra en promedio una cantidad de agua que va mínimo 2 y puede llegar en algunos casos hasta 7 moléculas de agua. Y eso, después cuando veamos celda de combustible, vamos a ver que tiene un efecto muy importante sobre la eficiencia de la celda. Ese es un efecto negativo, ¿no? O sea, uno no quiere, vamos a ver por qué, no quiere que pase ni agua ni metanol del ánodo al cátodo. ¿Cómo se mide ese flujo electrosmótico? Bueno, hay varias maneras. Yo acá lo que les estoy mostrando es una celda que usamos nosotros en el laboratorio para medir este flujo electrosmótico. Es una celda de 2 compartimentos separados por la membrana, que está acá está indicada por la línea naranja. Esta es la membrana. Estos son simplemente unas especies de soportes agujereados para que la membrana no se deforme, para mantenerla bien en la posición horizontal. Y acá hay 2 electrodos. Nosotros trabajamos con clorhídrico, agua clorhídrico, o sea que una especie que migra a través de esta membrana son protones. Y acá tenemos 2 electrodos de plata cloruro de plata, o sea, reversibles a uno de los iones que está en la solución, que es cloruro. Entonces lo que hacemos, y por otra parte, perdón, cada uno de los compartimentos está conectado a 2 tubos capilares horizontales, este y este. Entonces uno inicialmente llena la celda con solución a través de unos septum, con una jeringa, llena esto totalmente y mide la posición inicial de cada una de las soluciones en este capilar. O sea, mide la distancia, estos capilares ya están calibrados, o sea que uno sabe que tantos centímetros de solución en ese capilar son tanto volumen. ¿Okay? Y lo que se hace entonces a partir de un determinado tiempo es aplicar una diferencia de potencial acá y hacer que circule corriente. Por ejemplo, que la corriente de protones circule de la celda a la izquierda a la derecha. Entonces, al circular los protones en el sentido de izquierda a derecha, lo que van a hacer es arrastrar agua en ese sentido. Con lo cual, este menisco del lado derecho va a empezar a desplazarse hacia la derecha, o sea, el volumen de ese compartimento va a empezar a aumentar y proporcionalmente va a empezar a disminuir el volumen, o sea, la posición de capilar en la celda de la izquierda. Entonces, midiendo ese cambio de tamaño, de distancia de la solución en el capilar en función del tiempo, uno puede obtener este flujo. Acá no hay diferencias, no hay gradientes de concentración, las concentraciones, en este caso sería de agua, es igual en las 2 soluciones, así que el flujo se debe enteramente al término electrosmótico. Entonces, si uno mide este flujo, midiendo directamente la cantidad de agua que pasó, y uno conoce la corriente que circuló, puede obtener el valor del factor preexponencial. En este caso, lo que a nosotros nos interesaba era el coeficiente de electrosmótico para mezclas de alcohol y agua. Y acá está graficado, estos no son datos nuestros, son datos de otros autores, son valores de coeficiente electrosmótico para mezclas de agua-metanol en todo el rango de composición. Esto es agua pura, en donde el coeficiente electrosmótico es alrededor de 2,5. Así, de acuerdo con esto, el nafion tendría, en el nafion, cada protón que migra a través de esa membrana estaría arrastrando en promedio 2,5 moléculas de agua. Pero si uno aumenta la proporción de metanol, este es el drag factor total, es decir, la suma de agua y metanol. En este gráfico no está discriminado cuánto se transporta cada uno. No necesariamente tiene que ser proporcional a la fracción a la composición de la solución. Pero lo que sí se observa es que claramente es que aumenta con la fracción molar de metanol, y para metanol puro, o sea, en el otro extremo de la curva, el drag factor es casi 10. O
sea, si la membrana está, en lugar de estar en agua, está en metanol puro, el arrastre es mucho más grande, lo cual se debe en realidad a dos factores. Por un lado tiene que ver con la intensidad con que el protón solvata al agua y al metanol. Eso por un lado. Obviamente, cuando más se solvate con un solvente, va a tender a arrastrar más de ese solvente. Pero también está relacionado con el hecho que el nafion absorbe más metanol que agua. Entonces, es una membrana a nivel molecular más abierta, ¿no es cierto?, cuando se hincha, cuando se solvata con metanol que cuando se solvata con agua, y eso hace que sea más fácil el arrastre de metanol que de agua. Con lo cual, eso explica por qué el factor de coeficiente electrosmótico en el caso de metanol es casi más de 3 veces mayor que en el caso de agua. Y, por supuesto, para concentraciones intermedias, que son las que realmente se usan en celdas de combustible alimentadas con metanol, bueno, ese drag factor es intermedio, según la concentración que uno esté usando, es intermedio entre el valor para agua pura y el valor para metanol. Con esto terminamos con todos los procesos que ocurren en membrana, procesos de transporte que ocurren en membrana y que nos interesan, ¿no? Tanto para baterías como para celdas de combustible. Y vamos a ver ahora un poco de las características generales, ¿no? No se trata de hacer una descripción muy detallada, porque eso podría llevar varias clases, obviamente, no es el objetivo, pero sí para que nos pongamos de acuerdo con algunas cosas. Vamos a ver un poco de cuáles son las características de conductividad en sólidos, en particular en los sólidos que nosotros vamos a ver en este curso. Por supuesto, en las baterías, en las celdas de combustible hay metales, y la conducción en metales es básicamente por migración de electrones, ¿no es cierto? No es iónica como la que estuvimos viendo hasta ahora. Una de las características fundamentales que tiene la conductividad específica, hablamos de conductividad específica porque sabemos que es una característica intrínseca del material conductor y está relacionada con la resistencia que uno mide. Si tengo un material sólido, la resistencia que yo voy a medir cuando aplico una diferencia de potencial entre los extremos va a ser proporcional a la longitud del conductor, inversamente proporcional a su área, y va a ser proporcional a lo que se llama la resistividad, ¿no es cierto? O que es lo mismo, la inversa de la conductividad. Entonces, la conductividad es una propiedad intrínseca del material. No depende de la geometría ni del resto de lo que haya alrededor. ¿Qué tal? Perdón. Igual empezamos hace 5 minutos. A mí también me agarró el problema. Lo que decía es que esa conductividad tiene un comportamiento extremadamente contrario en metales y en no metales, por ejemplo en electrolitos. Nosotros en electrolitos vimos que, no sé si lo vimos, pero lo digo ahora si no lo vimos, es que la conductividad, que es la suma de la movilidad de los iones, aumenta con la temperatura. A eso contribuyen varias cosas, pero el factor principal por el cual la conductividad de un electrolito aumenta con la temperatura es que en general la viscosidad del solvente disminuye con la temperatura, y como vimos por la ecuación de Stokes-Einstein, la movilidad eléctrica es inversamente proporcional a la viscosidad del solvente. Entonces, si la temperatura aumenta y la viscosidad del solvente disminuye, la conductividad iónica aumenta. Pero en metales ocurre exactamente lo contrario. La resistencia de un metal varía inversamente con la temperatura.
y varía casi linealmente además, o sea, la resistividad de los metales se suele expresar directamente en función de esta expresión, en donde este es el coeficiente, alfa es el coeficiente de coeficiente térmico de resistividad, y suele ser entonces una constante, o sea que la resistividad, lo que es lo mismo la inversa de la capacidad, varía linealmente con la temperatura. Acá en este gráfico que está acá se muestra la conductividad, cómo varía justamente la resistividad de un montón de metales en función de la temperatura. Bueno, la conductividad disminuye, obviamente la resistividad aumenta. La resistividad, los metales que tienen menor resistividad, o sea, mayor conductividad, son la plata, el cobre, el oro. De hecho, esa es la razón por la cual nosotros, para todo lo que es conducción eléctrica, usamos cobre, ¿no es cierto? En realidad, si uno mira este gráfico, sería todavía mejor usar plata, pero la resistividad de la plata, si bien es un poquito menor, es muchísimo más cara, ¿no? Entonces, obviamente, entre oro, cobre y plata no cabe ninguna duda que la mejor elección es cobre. Pero si vamos a metales como hierro, por ejemplo, la resistividad a temperaturas normales, 25 grados, es varias veces mayor que la del cobre. Y por ejemplo, si vemos la del rubidio, acá no está justamente la del litio, pero es más o menos similar a la del rubidio. La del rubidio es más alta todavía que la del hierro y aparece acá como una transición. Eso se debe a un cambio de estructura en la red metálica del rubidio. La conductividad en sólidos, en metales, es básicamente electrónica, obviamente, pero en el resto de los sólidos que no son metálicos, podemos también tener, además de una componente electrónica, podemos tener una componente iónica. Y en muchos materiales que se utilizan en baterías, la conductividad es mixta, o sea, que conviven en forma simultánea la conductividad electrónica por electrones y la conductividad iónica. Yo no voy a hablar mucho de la conductividad, del modelo de conductividad electrónica, el modelo más simple es el de Drude. Relaciona la conductividad con el tiempo de colisiones entre las cargas electrónicas. Eso está dado por esta expresión, donde E es el campo eléctrico, y tau es la carga del electrón y m es su masa. O sea que la velocidad promedio que alcanzan los electrones en un metal es dada por esta expresión. Y si hay n electrones por unidad de volumen, que eso es obviamente una propiedad intrínseca del metal, cada metal tiene una cantidad de n de electrones por unidad de carga, y eso uno no lo puede variar. Eso por supuesto varía con la temperatura porque la densidad del metal varía, y también varía el número de electrones en la banda de conducción. Pero básicamente la conductividad de un metal, entonces, la conductividad específica de un metal viene dado por ese número n, esa densidad de electrones por unidad de volumen, por el tiempo de colisión e inversamente proporcional a la masa, pero bueno, la masa del electrón es constante, o sea que en realidad depende solamente de dos variables, n y tau. Típicamente el tiempo de colisión colisión de los electrones en un metal es del orden de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15 segundos. Las densidades electrónicas en los metales son del orden de una décima de número de Avogadro por centímetro cúbico, de manera tal de que casi todos los metales tienen conductividades que son temperatura
también del sexto, están en un rango estrecho porque lo que varía básicamente es el tiempo, es el tau, ¿no? El número de electrones por unidad de volumen no cambia demasiado. Están típicamente entre 0,3 y 3 por 10 a la cuarta, o sea, entre 3.000 y 30.000 Siemens por centímetro. Sería interesante que ustedes lo comparen estos valores de conductividad con los que vimos en algunos ejemplos para el caso de electrolitos, ¿no? Donde en general las conductividades son del orden de las décimas o de las unidades de Siemens por centímetro menos 1. O sea, la conductividad metálica es extremadamente más grande que la conductividad iónica, y eso es fundamentalmente porque hay una muy alta densidad de portadores de carga que son los electrones. Por supuesto hay modelos más avanzados de conducción electrónica que tienen en cuenta la estructura de bandas del metal, etcétera, etcétera, pero nosotros no vamos a ahondar mucho en eso. Sí tiene interés, digamos, saber de que la diferencia entre un metal, un aislador y un semiconductor es básicamente la ubicación de los electrones entre la banda de conducción y la banda de valencia. Normalmente en un material sólido hay una estructura de bandas, está la banda de valencia, está la banda de conducción, y según la temperatura puede haber electrones que estén en los metales típicamente a temperatura, salvo que no esté a temperatura muy baja, hay electrones en la banda de conducción, y estos son los electrones que participan de la conducción, ¿no? En el caso F, en este caso es la energía de Fermi, es una energía que mide energía, es la energía necesaria para sacar un electrón del metal, o la energía que uno recupera cuando sale un electrón. Es una especie de energía de referencia. En los semiconductores, lo que se llama el bandgap, la energía que hay entre la banda de conducción y la banda de valencia y la banda de conducción, se achica por la presencia de dopantes. Entonces, cuando esta energía de bandgap es suficientemente chica, puede haber pasaje de electrones simplemente polarizando ese material. Uno puede vencer esa barrera de energía, ese bandgap, y pasar electrones a la banda de conducción. Y eso es básicamente cómo funciona un semiconductor. En un aislador, en cambio, la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción es tan grande que uno no puede, con potenciales razonables, promover electrones de la banda de valencia a la de conducción. Ahora, en sólidos iónicos, la conductividad puede darse por la migración de iones, o sea, no de electrones, sino de iones. Y para eso es necesario que existan defectos en la estructura cristalina. Y todo cristal iónico por encima de 0 Kelvin tiene algún tipo de defecto, en mayor o menor medida. Los defectos que puede haber en un cristal iónico se clasifican en dos grandes categorías. Uno son los defectos de Schottky, en donde hay igual cantidad de defectos negativos, en este caso son vacancias, o sea, son lugares donde faltan iones en la red cristalina. Por ejemplo, esto que está acá, en esta posición de este cuadrado pequeño, falta un ion sodio. Entonces es una vacancia positiva, es la ausencia de un ion sodio en la red cristalina del cloruro de sodio. Y en otro sector de la red puede haber una vacancia de cloruro. Los cristales que presentan defecto de Schottky, hay estequiometría entre la cantidad de vacancias negativas y positivas. Es como que falta la misma cantidad de aniones y de cationes en el cristal. Y otro tipo de cristales son los que tienen defectos de Frenkel, que es igual número de vacancias y iones intersticiales. En este caso,
Fíjense que acá hay una vacancia de plata, pero eso no está compensado por una vacancia de cloruro, ¿no? Sino que este ion plata, que debería estar en esta posición periódica en la red, se encuentra en una posición no periódica, o sea, se encuentra en una posición intersticial. O sea, es como que uno corrió de posición uno de los iones de la red. Generalmente, los iones más chicos, que por lo general son los cationes. Hay modelos de conductividad iónica en sólidos. Lo que se plantea es el mecanismo de vacancia, donde los iones saltan, por ejemplo que vimos recién, un ion en la red iónica se desplaza hacia un lugar donde hay una vacancia y genera una nueva vacancia. ¿Sí? Ese es lo que se llama el mecanismo de vacancia. Los iones van saltando, van haciendo hopping de vacancia en vacancia, creando una vacancia del lugar donde salió. El movimiento del ion, en un sentido, uno lo puede también interpretar como el movimiento de las vacancias en el sentido opuesto. O sea, si un ion se mueve hacia allá, es equivalente a un movimiento de vacancia en el sentido contrario. Pero también puede haber un mecanismo intersticial, o sea, donde iones del propio sólido o iones dopantes ocupan lugares en los intersticios de la red y se mueven de un sitio intersticial a otro, desplazando, o bien desplazan un segundo ion. O sea, este mecanismo. Si uno conoce el número de defectos o vacancias que tiene un cristal, y si por ejemplo estamos en el caso del mecanismo de Scotti, donde el número de vacancias positivas y negativas son iguales, se puede estimar la cantidad de iones, de vacancias que uno tiene, ya sea positivas o negativas, utilizando esta expresión, en donde delta GS es la energía de formación de los defectos. Es decir, es una expresión típica de un mecanismo activado, en donde el número de vacancias que se genera es proporcional a la energía para generar esa vacancia. Y en el caso del mecanismo de Frenkel, también hay una expresión similar en donde delta GF es la energía necesaria para la formación de esos defectos tipo Frenkel. O sea que lo importante de esto es que la cantidad de defectos, ya sea de Scotti o Frenkel en un cristal iónico, crece exponencialmente con la temperatura. Eso es lo importante. Entonces vamos a ver que en todos estos sistemas que presentan conductividad iónica por vacancia o iones intersticiales, la dependencia de la conductividad con la temperatura sigue una ley tipo Reynolds. Porque de última, la conductividad va a ser proporcional a este n. Y al ser proporcional a n es proporcional a esta exponencial, y por lo tanto el logaritmo del número de vacancias o el logaritmo de la conductividad va a ser proporcional a 1 sobre t. O sea, van a seguir básicamente un comportamiento tipo Reynolds. O sea, la cantidad de carga que circula por un cristal iónico se puede expresar de la misma manera como expresamos la conductividad en una solución acuosa, con un solvente cualquiera. Va a ser proporcional al número de iones o vacancias, a la carga y a la movilidad que tengan esos iones en el cristal. La diferencia en que está en que esas movilidades en los sólidos son mucho menores que en los líquidos, como uno espera, ¿no? Porque mover un ion en una red cristalina donde está interactuando fuertemente con todos los demás iones de la red, implica vencer una energía muy grande. O sea, ese delta G es grande. Y eso hace que los cristales iónicos tengan primero que hay una gran variación, ¿no?
En una solución de electrolito, uno también puede generar variaciones de varios órdenes de magnitud en la conductividad, variando la concentración. Por ejemplo, si uno tiene cloruro de sodio en agua, uno puede tener una solución 10 a la menos 5 molar de cloruro de sodio y tiene una muy baja conductividad. Pero si uno empieza a agregar cloruro de sodio y llega a 5 molar, bueno, tiene una conductividad que a grosso modo va a ser 5 o 6 órdenes de magnitud mayor. En los cristales iónicos con defectos, esto también se da fundamentalmente por el hecho de que la cantidad de defectos puede variar notablemente. Pero si uno compara, o sea, el N puede variar notablemente, pero el N siempre va a ser mucho más chico que los N que típicamente uno maneja en solución acuosa. Bueno, que la conductividad aumenta exponencialmente con la temperatura, ya lo dije, es consecuencia de lo anterior, y en esta figura está ploteado el producto sigma T, está graficado como, no como sigma ahora es la conductividad. Eso, disculpen, pero muchos libros a la conductividad que yo llamo capa y que venimos llamando capa, la conductividad específica la suelen llamar sigma. En este gráfico, este sigma es el equivalente a capa, ¿no? Es la conductividad específica medida en perdón, esto no es conductividad, esto es resistividad, perdón. Sigma en este caso le llama resistividad, por eso tiene unidades de ohm por centímetro. O sea, esto sería la inversa de capa, sería Siemens a la menos 1, recuerden que el Siemens es ohm a la menos 1 por centímetro. Y acá está graficado en función de 1000 sobre T, ¿no? No es 1 sobre Sí, porque es Kelvin. porque es Kelvin. ¿No es conductividad? Sí, sí, perdón, sí, perdón. ¿Cómo le va a ser una moral de No, pero, perdón. Si fuera conductividad por T, las unidades tendrían que ser Siemens. Ah, no, sí, está bien, tienen razón. Sí, sí. O sea que lo que está bien es lo que dije al principio. Me había confundido en mirar las unidades. En este caso, sigma es conductividad específica. Acá está graficado en función de la inversa de la temperatura. Fíjense que la temperatura aumenta hacia acá, ¿no es cierto? Esto es más o menos 0,003 Kelvin al menos 1, es más o menos temperatura ambiente. Este es el rango de agua, temperatura ambiente, agua caliente. Esto es el rango de valor de sigma T, por ejemplo, para un electrolito típico, cloruro de potasio 0,1 molar en agua. ¿Okay? Varía apenas un poquito. La variación de conductividad de un electrolito con la temperatura es de aproximadamente un 2% por grado. Así que en 100 grados el valor de la conductividad puede variar un 200%, o sea, puede pasar a ser el doble cuando uno aumenta la temperatura. O sea, cuando va de temperatura ambiente por acá a temperaturas cercanas a 100 grados. Pero fíjense que, por ejemplo, electrolitos, vamos a ver sal fundida. Esta es la conductividad del cloruro de potasio sólido. El cloruro de potasio sólido tiene muy pocos defectos. Por lo tanto, su conductividad a unas temperaturas muy altas, esto es temperaturas cercanas a 1000 Kelvin, o sea, por encima, por supuesto, por debajo de la temperatura de fusión del cloruro de potasio, también sigue un comportamiento exponencial, pero el orden de magnitud de sigma por T, la cantidad por T, es muchísimo más bajo que la de un electrolito acuoso. Es decir, la cantidad de defectos de iones potasio y iones cloruro que hay en un cristal de cloruro de potasio es mucho menor que la cantidad de iones que hay en una solución acuosa.
Pero fíjense que eso no es siempre así. Hay algunas, o sea, el cloruro de potasio evidentemente no es un buen conductor iónico. Y es básicamente un aislador, salvo a muy altas temperaturas. Pero fíjense que hay algunos sólidos iónicos, como estas alúminas, aluminatos, que presentan conductividades a temperatura ambiente y aún a bajas temperaturas que son incluso mayores que los de una solución 0,1 molar de cloruro de potasio, que ya tienen una conductividad apreciable. Y son bastante mayor, ¿no? Son 2 o 3 órdenes de magnitud mayor. Acá hay otro sólido que tiene un ioduro mixto de rubidio y plata, que tiene también una conductividad más alta que la de electrolitos. O sea, que si bien por lo general los sólidos iónicos tienen bajas conductividades a temperatura ambiente, algunos pueden presentar conductividades incluso mayores que las de un electrolito. Pero una característica que se da en los sólidos iónicos, que los diferencia de los electrolitos, es que en los electrolitos, si ustedes vieron, recuerdan, si no, fíjense en las tablas que yo mostré para las conductividades a dilución infinita de los iones, lo más alto era el protón, que tenía cerca de 300, y lo más bajo era el cloruro, que tenía cerca de 70, digamos. Hay algunos iones voluminosos que tienen conductividades de 30, o sea, todo varía entre 30 y como mucho el protón, que tiene 300 por ese mecanismo del Grotthuss, ¿no? Pero en general todos los iones que no tienen un mecanismo de conducción de Grotthuss, todos tienen conductividades entre 30 y 70 Siemens por centímetro cuadrado mol. En cambio, en el caso de los sólidos iónicos, las diferencias de movilidad, en este caso expresado como conductividad, de los aniones y cationes son muy distintas. Por ejemplo, en cloruro de sodio, la diferencia, el sodio se mueve mucho más rápido que el cloruro. Igual es muy baja esta movilidad. Fíjense que estamos hablando de 0,4 y 4 milisiemens. Si ustedes comparan esto con la conductividad del sodio de dilución infinita en agua, que es del orden de 70, o el cloruro, que es del orden también de 70, ven que es 3 o 4 horas de magnitud más baja. Eso es consecuencia de porque le cuesta moverse a un ion en un cristal iónico. Y si vamos al caso del cloruro de plata, que es mejor conductor todavía que el cloruro de sodio, fíjense que la plata, el catión plata, tiene una conductividad que ya se acerca mucho más a la conductividad de iones en soluciones acuosas, es 4 Siemens, o sea, ya estamos, es más o menos 10 veces menos apenas de lo que sería la conductividad de plata en solución acuosa, o sea, está ahí. Pero la diferencia entre la conductividad de la plata y la conductividad del cloruro, el cloruro de plata, es un factor 1000. O sea, prácticamente acá toda la carga la transporta los iones plata. Si yo tuviera que hacer el número de transporte, lo que tengo que hacer es dividir la conductividad de cada ion sobre la conductividad total. Bueno, la plata obviamente transporta el 99,9% de la carga en ese sólido iónico. ¿Y eso por qué es mucho más chiquita? Porque es mucho más chiquita y porque, bueno, las interacciones con la red hacen que el delta G para el proceso de hopping de la plata es mucho más favorable. Se requiere mucho más energía para mover al ion plata. Obviamente tiene que ver con el tamaño. Hay algunos conductores iónicos, sólidos iónicos, que son particularmente importantes para lo que vamos a ver después en celdas de combustible, porque hay algunas celdas de combustible que se llaman de óxido sólido y que funcionan a temperaturas del orden de los 1000 grados centígrados. Ahora, últimamente se han desarrollado algunas que funcionan a temperaturas un poco menores, pero digamos entre 800 y 1000 grados centígrados.
que utilizan como electrolito no una solución acuosa ni una membrana conductora de protones, sino que utilizan una membrana cerámica formada por óxido de circonio, que tiene esta estructura cristalina, ¿no? Donde las esferas blancas son los oxígenos, las esferas negras son los circonios, es una red muy ordenada, pero presenta vacancia. Cuando se lo dopa con iones calcio, o también se lo puede dopar con itria, los iones calcio reemplazan a los iones circonio y crean vacancias de oxígeno 2, porque para que el cristal balancee la carga tiene que haber menos, al pasar de circonio 4 a calcio 2, tiene que haber una vacancia de oxígeno, o sea, en la red se genera un defecto de oxígeno. Y estas cerámicas, circonia dopada con calcio o dopada con itria, tienen una conductividad muy apreciable, sobre todo a alta temperatura. Acá en el gráfico este está el logaritmo de la conductividad. Acá me faltó las unidades, pero siguen siendo las de conductividad, siemens por centímetro, en función de la temperatura, ¿no? La temperatura, como es inversa de la temperatura aumenta hacia acá. Estos son 25 grados. A 25 grados son casi aisladores, no conducen. Fíjense, esto está hecho para dos porcentajes ¿cómo se llama? De dopado, en este caso con itria, 6,9% y 8%. Fíjense que a 25 grados las conductividades son menores de 10 a la menos 12, o sea, un aislador básicamente. Pero cuando vamos a temperaturas cercanas a 300 grados, ya tienen conductividades que son similares a la de un sólido iónico conductor típico, y cuando vamos a temperaturas de 1000 grados, tienen conductividades que son del orden de 10 a la menos 2, que ya es apreciable. Entonces, este tipo de material es el que se utiliza, vamos a ver, cuando veamos las celdas de combustible se llaman de óxido sólido. Se llaman de óxido sólido porque el conductor iónico entre los electrodos ánodo y cátodo es este tipo de conductor, donde la conducción es por vacancia de óxidos. O sea, lo que se mueve son las vacancias de óxido. Esto es un esquema, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos este tipo de celdas de combustible, pero ya podemos ir adelantando. Este es el electrolito, esto sería el óxido de circonio, y cuando uno lo alimenta con hidrógeno en el ánodo, al revés de lo que pasa en una celda teniendo, por ejemplo, una membrana de nafion, en donde los protones van del ánodo al cátodo, acá la carga la transporta a través de ese material cerámico, que es el óxido de circonio dopado. Son los iones óxido los que migran del cátodo a ánodo. O sea, la migración de carga en este caso es al revés, porque la carga negativa que está migrando del ánodo. Y una curiosidad también es que estos materiales se pueden utilizar como sensores de oxígeno. O sea, si yo tengo una membrana de este material que conduce oxígeno, vacancias de oxígeno, yo puedo en una cara del material ponerlo en contacto con aire, o sea, con un sistema que tenga una concentración fija de oxígeno, o una presión fija de oxígeno. Y del otro lado yo puedo tener un gas con una concentración de oxígeno desconocida. Se puede demostrar que la diferencia de potencial que se mide entre los extremos de esa membrana es proporcional a la diferencia de presiones entre una cara y otra. Como la presión de esta cara es fija, o sea, como si fuera una referencia, yo puedo, si lo tengo convenientemente calibrado, calcular la presión de oxígeno del otro lado.
Entonces, estos conductores son muy útiles, por ejemplo, para estudiar las propiedades de los óxidos, de óxidos metálicos, por ejemplo, para calcular la estabilidad de los óxidos, o sea, cuando descomponen y producen oxígeno, porque estos sensores pueden sensar presiones de oxígeno muy bajas. De hecho, el potencial que se genera entre ambos lados de la membrana es nerciano, o sea, aumenta 60 milivolts por cada factor 10 de diferencia de presión entre la referencia y el incógnito. Y son sensibles a concentraciones de oxígeno tan bajas como 10 a la menos 20 atmósferas. Es decir, a pesar que yo tengo este óxido, esta membrana, este detector, en contacto con el oxígeno que produce, se está descomponiendo de un óxido, que está en equilibrio con un óxido metálico, yo puedo medir presiones de vapores tan bajas como 10 a la menos 20, 10 a la menos 15, con perfecta precisión. Así que muchas de las termodinámicas de óxidos sólidos se hacen a través de esto. También se utiliza, por ejemplo, en centrales nucleares para determinar la presión de oxígeno en el agua. O sea, también puede sumergirse en una atmósfera acuosa a alta temperatura y es muy sensible a la cantidad de oxígeno disuelto que hay en el agua, que en el caso de centrales nucleares o generadores de vapor es muy importante porque el oxígeno es lo que la cantidad de oxígeno disuelto en el agua en contacto con un metal es proporcional a la corrosión. Cuanto más oxígeno haya disuelto, más corrosión va a haber. Entonces, una forma de poder controlar la concentración de oxígeno in situ, no teniendo que sacar muestra y midiendo la concentración de oxígeno afuera, que es un proceso muy indirecto, es meter un sensor de estos en el mismo generador de vapor a alta temperatura y medirlo en tiempo real. Acá tenemos una figura que muestra cómo es el comportamiento de algunos materiales conductores protónicos. En celdas de combustible y en algunos casos también en baterías es necesario tener materiales conductores de protones. En el caso de la celda, el conductor protónico por excelencia es el nafio, ¿no? Es un material que tiene esta estructura molecular, es un polímero. Si no estuvieran los grupos iónicos acá, los grupos sulfonato, que están acá, esta cadena es exactamente igual a la del nafio, a la del teflón, perdón. O sea, es una cadena fluorocarbonada, polímero lineal, fluorocarbonado con un cierto peso molecular. La presencia de estos grupos sulfonato es lo que le da la carga iónica al nafio y hace que en las membranas de nafio esto está compensado por una cantidad de protones. Cuando esta membrana está seca, o sea, lo importante es que cuando uno fabrica estas membranas y las pone en contacto con agua, según la humedad que toman estas membranas, se forman distintas estructuras. Al principio, es lo que está mostrado acá en estas tres figuras, cuando la humedad es muy baja y hay muy poca agua, ese agua solamente sirve para formar una especie de micela inversa con estos grupos sulfonatos de las cadenas poliméricas. Este es una especie de pool de agua que está rodeado, fíjense, es una especie de esfera, de burbuja de agua que se genera cuando los grupos sulfonatos se agrupan alrededor del agua, porque obviamente son hidrofílicos y tienden a estar cerca del agua. Si el resto es la cadena hidrocarbonada, que es totalmente hidrofóbica. Esto es muy hidrofóbico. Entonces, la estructura del nafion, cuando uno tiene poca agua, esa membrana o ese material, cuando uno tiene poca agua,
Es una estructura donde el agua, la poca agua que hay, está formando como si fueran micelas, ¿no es cierto? Gracias a este arreglo de grupos sulfonatos. Pero esas micelas están aisladas entre sí. A medida que aumenta la cantidad de agua, el tamaño de esta micela, que es lo que está indicando la figura acá del medio, va creciendo. Siempre tengan en cuenta, estos son más o menos el orden de magnitud de los tamaños. Son de los pocos nanómetros. Y estos cuellos se empiezan a ensanchar. Y llega un momento en donde el cuello es lo suficientemente ancho como para que se meta agua acá y las esferas estas llenas de agua se empiecen a interconectar entre ellas. Y es a partir de ahí, de esa cantidad mínima de agua que produce esta percolación, en donde la membrana se hace conductora. Porque los protones pueden pasar de un lado a otro. En cambio, acá también los protones se conducen, pero los protones no pueden pasar de acá a acá. Entonces, la conducción es local, pero no hay una conducción a través de una membrana. Recién cuando la membrana supera un cierto grado de dilatación, como que está representado en la figura de abajo, o sea, cuando el sistema percola, ahí es cuando la membrana empieza a conducir. Y acá está graficado el logaritmo de la conductividad por T en función de la inversa de la temperatura. Fíjense, esta es la conductividad para que podamos comparar la conductividad del nafium con la de una solución electrolítica. Esta es la conductividad de un clorhídrico 1 molar, o sea, un electrolito bien concentrado y uno de los que más conducen, porque tiene protones. Y fíjense en que el nafium está apenas un orden de magnitud por debajo, ¿no? Cuando uno lo compara a la misma temperatura. Esto más o menos es 25 grados centígrados. El problema que tiene el nafium, después vamos a ver con más detalle cuando veamos celdas combustibles, es que cuando estamos por encima de los 80, 90 grados, empieza a deshidratarse, empieza a perder agua y este proceso se revierte, o sea, temperaturas altas, volvemos a la situación esta, como si estuviera seco. O sea que el nafium tiene una temperatura de trabajo que no puede superar generalmente los 100 grados. A veces se recurre a algunas tricks, digamos, por ejemplo, a agregarle sílica cuando se lo producen, porque esa sílica favorece para retener el agua. Pero en general es casi imposible poder trabajar con membranas de nafium en celdas de combustible a temperaturas más grandes de 80, 90 grados centígrados. Perdón, pero ¿a qué temperatura trabajan las celdas de combustible? En las que trabajan con nafium, las que se llaman proton exchange membrane, celdas de combustible de membranas de intercambio protónico, ¿ven? Trabajan normalmente a temperaturas entre 70 y 80 grados. Es decir, arrancan a temperatura ambiente, no es que uno las calienta hasta 80 grados. Lo que pasa es que cuando veamos estas celdas en general, vamos a ver que las corrientes que pasan a través de estas membranas son grandes, son corrientes, son densidades de corriente de alrededor de 1 ampere por centímetro cuadrado. Y eso genera un efecto Joule, es decir, genera un calentamiento, está circulando una corriente grande. Si vos tenés, por ejemplo, una celda que tiene una membrana de 10 por 10, vos tenés 100 metros cuadrados de área. Bueno, por ahí están circulando 100 amperes. Entonces, eso genera calor, efecto Joule. Obviamente la resistencia de eso no es cero, hay una resistencia finita, chica pero finita, y eso genera calor. Entonces muchas veces vos tenés que, al revés, tenés que refrigerar la celda para que no se vaya de temperatura y se te arruine la membrana. Es una pregunta que siempre me quedó una duda. Cuando aumenta la temperatura de esta celda de combustión por funcionamiento, ¿es por la resistencia interna, digamos, por la resistencia a la membrana? El hecho simplemente de hacer circular corriente con una resistencia que aumenta la temperatura. Exacto. Es como una estufa. Nada más que, bueno, en la estufa vos a propósito pones una resistencia grande para que se disipe todo el calor, se disipe como toda la energía eléctrica que vos entregás se transforma en calor.
En la celda de combustible vos querés lo contrario, vos querés que la mayor parte de la energía que se genera en la celda, no que vos inyectás desde afuera, porque esa corriente se debe a la reacción espontánea que ocurre en la celda, pero la corriente por la membrana circula. Y uno lo que quiere es que sea lo más chica posible. ¿No? Así que en general, por más que sea chica, en general la resistencia de todo lo que es el conjunto, membrana más capa de catalizador, más los canales por donde circulan los gases, no llega a ser ni siquiera un ohm, puede ser décimas de ohm. Pero cuando circulan 100 amperes, eso es importante. Así que por lo general hay que enfriarlas para evitar este problema. Y acá también está graficado, simplemente para comparación, algunos compuestos inorgánicos que también son conductores de protones. Hay, por ejemplo, unos sílico-wolfranatos que tienen una conductividad bastante apreciable, o sea, funcionan a una temperatura menores que el agua, que temperatura ambiente, tienen conductividades que se acercan a la del nafio. O otro tipo de óxidos, por ejemplo, estos son óxido de estaño hidratado, que tienen conductividades bastante considerables. Y otros compuestos, como este arsenuro de uranio, arsenuro ácido de uranio, que tiene una conductividad que es muy baja cuando estamos a temperaturas muy bajas, muy por debajo de 0 grados. Fíjense cómo crece y cómo se acerca a las conductividades del nafio cuando uno se acerca a temperatura ambiente. O sea, hay una variedad de conductores protónicos que pueden servir para sistemas de almacenamiento y conversión. Una cosa interesante también es que algunas membranas que se utilizan para conducir protones en celdas de combustible son polímeros que en realidad son neutros. No es como el nafium, que ya tiene un grupo sulfonato insertado en su estructura molecular, sino que las membranas son neutras. Esto Rosana lo conoce muy bien porque trabaja con este tipo de membranas. Tendría que haber puesto el ABPBI. Sí, puse otro. La competencia. Esto es el polibenzoimidazol, que es este, pero hay otras estructuras parecidas. Las que tienen todos en común es que tienen un grupo imidazol. Ese grupo imidazol, cuando uno lo dopa con un ácido, generalmente fosfórico, se protona. No está indicado, ¿no? Se protona, o sea, el protón del ácido fosfórico pasa a formar parte del grupo imidazol. Y en realidad, bueno, hay una especie de unión tipo puente hidrógeno entre el protón del imidazol protonado y el grupo fosfato que donó ese protón. Y hay dos posiciones, esto es un detalle que no tiene mucha importancia, pero lo importante es marcar que aún a partir de un polímero neutro, uno puede generar una membrana conductora de protones si ese polímero neutro, como es el caso de los grupos imidazol, pueden protonarse. Yo creo que podemos hacer un descanso acá, breve de 10-15 minutos, te voy a hablar con algo y terminamos con esta parte. Creo que hoy nos podemos ir a las 7.